Bendiciones a todos, aquellos que se pueden conectar en este momento o aquellos que lo van a hacer más adelante. Mi nombre es Ivonne Ortiz del Ministerio de Oasis Centro Cristiano aquí de la ciudad de Mesa, con los pastores Abraham y Damaris González. Y estamos aquí representando a los intercedores Yadá de nuestra iglesia, donde el propósito es de orar y de interceder juntos por las diferentes situaciones que están aconteciendo a la iglesia en este tiempo. En este día quiero traer una palabra que hace como 2 semanas atrás el Señor la trajo para nuestra iglesia. Tuve la oportunidad de exponerla y pues quiero en este momento utilizar estos medios para también traerla a ustedes. Creo que va a ser una palabra que va a permitir que tu vida comience a acelerarte y vas a poder entender, quizás te puedas estar sintiendo que estás viviendo unos atrasos en tu vida, que hay cosas que no se han cumplido en tu vida, y yo espero que esta palabra traiga luz y que te pueda ayudar a que tú puedas alcanzar el propósito que Dios tiene para con tu vida. Pero en este momento déjame orar y presentarme delante del Señor y a cada uno de ustedes. Para en esta hora oro y me presento delante de ti, reconociendo, Padre, que eres tú el que habla, Señor, a través de mi vida, que esta palabra traiga un refrigerio, que traiga claridad, que responda a preguntas a aquellos que las tienen, Señor amado, que esta palabra pueda traer un aceleramiento y, como dice tu misma palabra, que haga lo que tú has mandado hacer con ella. Te pido, Dios, que cada oyente, Señor, sea impactado y que pueda poner esta palabra por obra, Señor, para que su caminar en Cristo, Señor, sea uno realmente donde tú quieres que ellos se encuentren. Te pido, Padre, que tus ángeles estén aquí, que tu Espíritu Santo ministre a nuestras vidas en este tiempo, Padre, para la gloria y obra de tu nombre. En el nombre de Jesús, amén. Y yo quería hablar un poquito sobre la diferencia en estar atrasado y estar retrasado, porque hay una diferencia en eso. La palabra en el libro de Hebreos 5:12 dice: en realidad, a estas alturas ya deberían ser maestros, y sin embargo necesitan que alguien vuelva a enseñarles las verdades más elementales de la palabra de Dios. Dicho de otro modo, necesitan leche en vez de alimento sólido. Del mismo libro de Hebreos, más adelante también dice, en el capítulo 6, del 1 al 12, del 1 al 2 dice: por eso, dejando a un lado las enseñanzas elementales acerca de Cristo, avancemos hacia la madurez. No volvamos a poner los fundamentos tales como el arrepentimiento de las obras que conducen a la muerte, la fe en Dios, la instrucción sobre bautismos, la imposición de manos, la resurrección de los muertos y el juicio eterno. Esto fue el apóstol Pablo que estaba hablando a la iglesia donde, no el apóstol Pablo, porque en realidad este es el libro de Hebreos, no especifica quién fue el que lo escribió. Pero el autor estaba diciendo que en estas alturas ya deberían de ser maestros. Así que esto está trayendo un retraso en la vida del cristiano. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre estar retrasado y estar atrasado? Porque pareciera que fuera lo mismo, pero en realidad no es lo mismo. Déjame explicarte. Cuando nosotros hablamos de que está retrasado, es algo que ha sido iniciado, que la persona tomó la iniciativa, pero ya sea por voluntad propia o por involuntad propia, algo lo ha detenido a llegar al cumplimiento de lo que él iba a hacer. A diferencia de una persona que está atrasada, es una persona que ni tan siquiera ha iniciado el proceso, no ha empezado a hacer nada. Son personas que han recibido la palabra, pero no han caminado en ella, ya sea por razones igualmente, ya sean por razones propias o por razones involuntarias a esa persona. Por ejemplo, para que me puedas entender un poco mejor, tú puedes decir que llegaste retrasado a una cita médica porque ya tú saliste de tu casa, saliste en la hora correcta, pero en el camino vino un accidente, ocurrió algo que impidió que tú llegaras a tiempo. Entonces, ese retraso que tú tuviste fue involuntario porque no dependió de ti, ¿ok? Pero, sin embargo, puede ser que también tú tengas esta cita médica y saliste bien de tu casa, pero en lugar de irte directamente para la cita, entonces te desviaste
para hacer otra cosa, a echar gasolina, a comprar algo para comer. Y entonces eso, porque fue por tu voluntad propia, hizo que tú llegaras a tu cita retrasado. ¿Ok? Lo mismo es cuando están atrasados. Atrasado, por ejemplo, puede ser que tú estés listo para ir a la iglesia o para ir al evento para donde tú tengas que ir, estás listo, pero estás esperando a otra persona que va a ir contigo y esa persona entonces es la que te está a ti atrasando. Es algo que no depende de ti, pero es atraso porque tú ni tan siquiera has salido de tu casa. Por eso es que tú puedes escuchar en los aeropuertos, por ejemplo, si has tenido la oportunidad de viajar, que en algunos momentos dicen que el vuelo está atrasado. Quiere decir que ese avión no ha salido del aeropuerto, no ha salido de la pista de aterrizaje todavía, se mantiene ahí, pero está retrasado porque puede ser que en la pista haya muchos aviones todavía y ese avión en particular no puede aterrizar. ¿Okay? Entonces, en la vida del cristiano hay personas que están viviendo en atrasos y hay personas que están retrasadas. Y eso es lo que yo quiero entrar un poco en esto, porque yo sé que el deseo de Dios es que tú estés viviendo la vida y el propósito de Dios en el tiempo de Dios. Y hay muchas cosas que nos están retrasando y porque estamos perdiendo el tiempo en muchas cosas. Por ejemplo, el año pasado el Señor trajo una palabra a mi vida sobre trascender. Algunas personas tomaron esa palabra, otras personas por las razones que sean, no la tomaron, no están caminando en esa palabra. Porque algunos no entienden cuando Dios dice que está haciendo cosas nuevas. Porque la persona que está atrasada no va a entender eso. A veces tú estás diciendo y impulsando a la gente, Dios está haciendo cosas nuevas, tú no las estás viendo. No la puede ver porque la persona que está atrasada no puede ver lo nuevo que Dios está haciendo. Por eso el profeta Isaías, hablando de Dios, dijo, he aquí algo nuevo, hago algo nuevo, ahora acontece. ¿No lo percibís? ¿No te das cuenta? En otras palabras, así es la persona atrasada, que no se está dando cuenta de las cosas que Dios está haciendo en el ahora de lo que está aconteciendo en la iglesia para este tiempo. Por ejemplo, Dios a nosotros nos ha dado el mismo tiempo. Todos tenemos el mismo tiempo y Él te va a demandar de qué tú hiciste con ese tiempo. Puede ser que tú dices, es que el día de hoy no me dio tiempo, necesitaba más tiempo. No, Dios te dio el tiempo justo para hacer lo que Él te ha mandado a hacer. Porque Él te asignó algo para que tú hagas aquí en la tierra. Entonces, a veces decimos, no, es que no me dio tiempo a hacerlo. No, es que no utilizaste el tiempo sabiamente porque Dios te dio el tiempo exacto para poder cumplir con ese propósito. Por ejemplo, si tú te mueres sin cumplir el propósito de Dios en tu vida, es porque ese tiempo que Dios te dio lo invertiste, lo usaste en otras cosas que no debiste usarlo. Aún en cosas que pareciera que son buenas, pero son como el busy work, que estamos ocupados haciendo cosas en la iglesia, pero realmente no es lo que Dios te ha mandado hacer, porque fueron a ti específicamente asignadas para que tú lo hagas. Por eso es bien importante, iglesia, ejercer el llamado correcto dentro del cuerpo de Cristo. Algunos, como cuerpo que somos, ¿verdad? Algunos Dios nos mandó a hacer ojos, pero estamos siendo pies. Otros están siendo, deberían estar siendo orejas y están siendo boca. Entonces no están ejerciendo el llamado para el cual Dios te ha escogido a ti para que tú lo hagas. Entonces estás tomando un tiempo en hacer otras cosas de lo que Dios te dijo a ti que tú hicieras. ¿Okay? Entonces hay algunos de personas que yo sé que van a estar escuchando este mensaje que en su propósito están atrasados o están retrasados, ya sea por tu causa o ya sea por algo fuera de tu voluntad. Hay algo que está interfiriendo en tu caminar. Recibes la palabra, empiezas a caminar en la palabra, pero en el camino surge la prueba, las crisis inesperadas, las tentaciones, las distracciones, el trabajo, enfermedades, aún pecados sin confesar, aún palabras que personas te han dicho
que tú te las has creído han causado retrasos o atrasos en tu vida. Y también cuando la persona quita la mirada de Cristo, entonces entra en un retraso. Hay otros que están atrasados, lo mismo como digo, que recibieron la palabra, pero ni tan siquiera han empezado a caminar en la palabra. Lo único que están haciendo es que se están esforzando es en buscar más palabras. Por eso tú los ves que a cuanto congreso que se anuncian, ellos quieren ir. Pero van en realidad lo que están yendo es detrás de palabra profética. Cuando ya tienen la palabra, ya tienen 20 palabras proféticas y ninguna se ha cumplido porque no has caminado en ella, estás retrasado en esa palabra. Lo que estás buscando son confirmaciones y confirmaciones a lo que ya Dios te ha dicho que hagas. Entonces, ¿qué está impidiendo ese retraso tuyo? ¿Qué está impidiendo a que tú te lances a lo que Dios te ha mandado hacer para este tiempo? No hay otra cosa que más utilice la persona que está atrasada que las excusas, que la actitud de víctima para justificar el por qué no han hecho las cosas que Dios te ha mandado hacer. Moisés, por ejemplo, él trató de utilizar la excusa de que era tartamudo. Jeremías trató de decir que era muy pequeño, que era un niño que no sabía. Pero Dios no aceptó las excusas de ellos, y si no aceptó las excusas de ellos, tampoco va a justificarte a ti, tampoco va a aceptar tus excusas, porque muchas veces las excusas es una mentira disfrazada, y Dios conoce todas las cosas. Amén. Entonces hay atrasos porque tú te has acostumbrado a la condición en que te encuentras y no te has querido mover de ese lugar. Es como, por ejemplo, el paralítico de Betesda, que llevaba 38 años de su vida atrasado, y la excusa de él era que no venía nadie a ayudarlo a meterse en el estanque cuando el ángel venía a mover las aguas. Y así hay mucha gente. No, es que no ha venido fulano a ayudarme. No, es porque nadie ha orado por mí. No, es porque nadie se ha interesado por mí. No, es algo que tú tienes que hacer, porque Dios ya te dio todo lo que tú necesitas, está dentro de ti, pero tú tienes que moverte en fe. Y en la medida en que tú te vas moviendo en fe, tú vas conociendo y descubriendo lo que Dios ha depositado en ti. Amén. Algunos están viviendo una vida que no es la que deben de estar viviendo. Hace tiempo que tú debes de tener esos papeles que Dios te ha prometido. Hace tiempo que tú debiste haber tenido ese trabajo que Dios te ha dicho, o ese nuevo trabajo, esa nueva, que Dios te haya mandado a estudiar una carrera. Pero como estás viendo con los ojos del atraso, o que estás mirando las cosas físicas y no lo estás viendo de una manera espiritual, entonces te está impidiendo, tú mismo estás impidiendo lograr lo que Dios te ha mandado a hacer. Entonces, para que una persona pueda trascender, que pueda entrar en una transición nueva de parte de Dios, tú tienes que estar al día con el diseño y el propósito de Dios en tu vida. Tú no puedes estar atrasado en las cosas de Dios. Es un tiempo de que tú tienes que analizar y pensar qué Dios me ha dicho a mí hace 5 años atrás. Mira tu vida hace 5 años atrás. ¿Qué Dios te dijo que tú hicieras? Y todavía estamos aquí en el 2019, que tú no has empezado a hacer. Ya estamos casi a la mitad del año 2019 y tú todavía no has iniciado a hacer nada, y solamente estás con la excusa de que no tienes esto, te hace falta lo otro. Pero delante de Dios no va a haber esa excusa. Dios te ha dado un diseño, Dios te ha dado algo que hacer. Hay alguien que depende de eso que tú tienes que dar. Alguien lo está esperando, y tú estás atrasado, y entonces estás retrasando también a otros en su plan, porque hay cosas que tú tienes que hacer que van a impactar a la vida de otras personas, y eso lo vamos a estar viendo más adelante. Gloria a Jesús. Como dije, cada uno de nosotros tenemos una asignación dada por Dios que está esperando que nosotros la cumplamos. Nadie lo va a hacer por mí, ni yo lo voy a hacer por ti. Lo que a ti te corresponde hacer, tú lo tienes que hacer, pero no va a ser a tus fuerzas. Tienes que entender que Dios está contigo, que Él prometió estar contigo, y todo lo que tú necesitas es creerle a Dios
y caminar y dar ese paso de fe, que las demás cosas Dios la va poniendo en el camino. Hay tres tipos de atrasos o retrasos. Primero está el retraso que no realmente, bueno, yo lo llamé retraso de Dios, pero lo más importante es que entendamos que no todo lo que parece retraso puede ser negativo. Hay circunstancias que nos ocurren en la vida y pensamos que es un retraso, cuando en realidad es Dios mismo que está permitiéndolo con un propósito de tener un encuentro contigo. Amén. Entonces, nosotros lo podemos ver como un retraso en nuestra vida, pero Dios lo ve como un proceso en nuestra vida. Es una oportunidad para Dios manifestar su gloria. Es una oportunidad. Pero es cuando esos retrasos o atrasos provienen de Dios, es porque Dios se quiere manifestar en nuestra vida. Es un proceso. Amén. Por eso es que la palabra dice que todas las cosas obran para bien para aquellos que amamos a Dios, ¿verdad? Cuando dice todas las cosas, estás incluyendo las buenas y las no muy buenas. Entonces, cuando entramos en esos retrasos espirituales en nuestra vida, que podemos nosotros pensar que es espiritual, es Dios mismo, porque Dios quiere mostrar su gloria. Por ejemplo, vemos a una María y una Marta. Cuando ellos le dicen a Jesús que su hermano Lázaro estaba enfermo, pasaron ¿cuántos días? 4 días, dice la palabra, ¿verdad? Entonces ellas pudieron haber pensado, Jesús se retrasó. ¿Qué pasa que Jesús no llega? Si hace 4 días que le mandamos el recado, es su amigo, él lo ama, ¿por qué no llega? ¿Por qué no está aquí? Y así puede ser nosotros que estamos pensando, Jesús se ha atrasado. Me dijeron esta palabra, mi matrimonio sigue de esta condición, mis hijos están en esta condición. ¿Qué está pasando? ¿Por qué Jesús no se hace presente? Pero cuando eso está ocurriendo, realmente hay un proceso que Dios está haciendo en nosotros, que Dios está puliendo nuestro carácter, nuestra fe. Amén. Para cuando Él manifieste su gloria, tú reconozcas que fue la gloria de Dios la que se manifestó. Y así fue como aconteció cuando ya Jesús vino, que manifestó su poder. Entonces, ¿qué le dijo a Marta? Marta, no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. No te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. Entonces, ese aparente retraso de Jesús en la vida de Marta y de María fue para mostrar su gloria. Aún para el mismo Lázaro, porque quizás Lázaro en su lecho de muerte, mientras estaba ahí agonizando, él estaba esperando también que Jesús llegara. Y quizás él murió pensando, él nunca llegó. Pero ahora cuando él revivió, cuando Cristo lo resucitó, yo me imagino que Lázaro después entendió definitivamente era que mi muerte iba a causar gloria. También vemos la hija de Jairo. Por ejemplo, la hija de Jairo le rogaba a Jesús, tenía esta hija que estaba bien enferma. Entonces Jesús venía y había mucha multitud. Y él le estaba diciendo a Jesús que por favor fuera y le pusiera las manos a su hija porque él creía que Jesús la podía sanar. ¿Qué sucede? Que en el camino detienen a Jesús y lo detiene la mujer del flujo de sangre. Imagínate, estaba la multitud, estaba este hombre desesperado de que Jesús fuera a atender su caso a su hija que estaba gravemente enferma, y viene Jesús y se detiene a preguntar ¿quién me ha tocado? Cuando había la multitud que lo estaba tocando, decían los discípulos, maestro, pero hay una multitud que te toca y tú preguntas ¿quién te ha tocado? Y él decía, sí, alguien me tocó porque virtud y poder de mí salió. Y resultó que fue la mujer de flujo de sangre. Yo me imagino a Jairo desesperado que Jesús atendiera ese caso rápido para que él fuera a llegar a tiempo a atender la situación de su hija. ¿Y qué sucedió? Que durante estaba pasando ese tiempo, vienen y le dicen a este hombre, ya no molestes al maestro, ya no lo molestes. Ya tu hija murió, ya no hay nada que hacer. Y así viene el enemigo a ponerte ese pensamiento en tu mente, porque tú crees que Jesús se está retrasando en tu milagro,
Y el enemigo viene a ponerte ese pensamiento en tu mente de decir, ya no sigas orando, ya no sigas buscando la presencia del Señor, ya no sigas insistiendo, porque ya no hay nada más que hacer, no vas a recibir tu milagro. Y es mentira del enemigo. Es que Dios te está procesando. Dios quiere manifestar su gloria en ese tiempo, en ese momento. Hay algo que Dios quiere sacar nuevo en ti, porque Dios no quiere que tú te quedes igual. Y para que nuestra fe crezca, para que nosotros entremos a lo nuevo de Dios, nosotros tenemos que ser procesados. Entonces yo me imagino que este hombre, cuando esta gente le empezaron a decir, no, ya tu hija está muerta, ya no hay nada que hacer. Pero él se mantuvo y Jesús le dijo, no, Jairo, tu hija no está muerta, tu hija duerme. Y vemos al final de la historia que cuando Jesús llegó, que empezó a sacar a la gente incrédula, porque cuando Jesús dijo eso, que la niña dormía, empezaron a reírse, empezaron a burlarse, porque eso es lo que hace el diablo. El diablo empieza a burlarse, el diablo empieza a reírse de ti. Dice, no, tu matrimonio, olvídate, eso no tiene remedio. Tus hijos, eso no tiene remedio. La situación que tienes en tu trabajo, eso no tiene remedio. No, en Cristo sí hay esperanza. Cristo puede cambiar las cosas en una de esas cosas y Él lo va a cumplir. Bendito sea el nombre del Señor. Cuando nosotros leemos en la palabra, cuando dice, tú y tu casa serviremos a Jehová, ¿verdad? Y todavía nosotros vemos gente en nuestra casa que todavía no han sido salvos, y es cuando vienen esas interrogantes a nuestra mente. Nosotros tenemos que seguir creyendo que en esa palabra se va a cumplir en nuestras vidas, porque Dios quiere mostrar su gloria en tu situación. Ese supuesto retraso es para que veas su gloria. Dice la palabra que Dios nunca llega tarde a nuestras vidas. Otro de los ejemplos que te puedo decir, cuando es Dios sacó al pueblo de Israel llevándolo por la ruta más larga, dice la palabra. No los llevó por el camino de la tierra de los filisteos, que estaba cerca. Eso está en el libro de Éxodo 13:17. Y eso iba a parecer como un retraso. Pero, sin embargo, la misma palabra dice que era para que Dios se iba a revelar como Dios y ver lo que había en el corazón de ellos. Por eso es que en estos procesos, Dios lo que quiere ver qué es lo que hay en tu corazón. Cómo tú reaccionas en el tiempo del proceso. Porque el retraso de Dios son los procesos, como dije, para nuestras vidas. Entonces, el otro tipo de retraso o atrasos que pueda haber, como dije, pueden ser provocados por el hombre, pueden ser retrasos provocados por mí o por ti, o por circunstancias que están fuera de nuestro control. Entonces, este tipo de retrasos van a traer estancamiento y puede ser que nunca se cumpla ese propósito de Dios en tu vida. Esos retrasos pueden ser por la desobediencia, que Dios te ha mandado a hacer algo hace tiempo y tú no lo has querido hacer, y eso está impidiendo que tú cumplas el plan de Dios en tu vida. Eso está trayendo retrasos por la falta de fe, como el pueblo de Dios, por ejemplo, ¿verdad? Que en lugar de tomarle 11 días para llegar a la tierra prometida, les tomó 40 años. ¿Por qué? Por la desobediencia y la rebeldía del pueblo. Entonces, el retraso en tu vida, cuando es provocado por ti, o sea, cuando eres tú la causa del retraso o del atraso, tú puedes matar tu promesa. Porque el pueblo de Israel, por su desobediencia y por no confiar en Dios, ellos no llegaron a la tierra prometida, a la promesa de la tierra prometida, sino que ellos murieron en el desierto. Entonces nosotros tenemos que tener mucho cuidado con eso, que los retrasos de nuestra vida no sean provocados por mí, porque yo puedo estar provocando que la promesa se muera. Lo que Dios ha prometido en mi vida, que yo misma sea la que produzca la muerte de esa promesa. Por eso hay retrasos en tu vida, porque has permitido personas que te atrasen o retrasen tu propósito. Por eso Abraham tuvo que separarse de Lot. Esto está tremendo. Él se tuvo que separar de Lot.
Y anteriormente él estuvo con su suegro Taré, que también Taré representa un atraso para la vida de Abraham. Pero me voy a enfocar en Lot. Por eso nos tenemos que unir con gente que te ayuden a avanzar en tu propósito, no que te retrasen o que te atrasen. Tienes que dejar esas relaciones que son asmáticas. Son relaciones asmáticas. Tienes que sacar esos Lot de tu vida. Por más buena gente que sean, por más que tú los quieras, por más que tú los quieras ayudar, pero si ellos no están no van a ser parte del diseño tuyo, lo que van a hacer es van a provocar atrasos y retrasos en tu vida, en lo que Dios quiere hacer contigo. Lot no estaba en el plan de Dios. Cuando Dios llamó a Lot, él no incluyó a Lot en ese plan. Él no lo incluyó. Fue Abraham que se llevó a Lot. Y vemos a través de la historia cómo Lot le fue de tropiezo a Abraham. Entonces, dice la palabra que no fue hasta en el momento que Abraham se separó de Lot, que muchos de ustedes conocen la historia, que Lot entonces escogió la tierra de Sodoma y Gomorra y entonces Abraham tomó la otra tierra. Pero en ese proceso de separación, Dios le recordó otra vez más la promesa que le había hecho a Abraham desde cuando lo sacó de la Ur de los Caldeos. Y eso se encuentra en Génesis 13, del 14 al 15, dice: y Dios dijo a Abraham, después que Lot se apartó de él, alza ahora tus ojos y mira desde el lugar donde estás hacia el norte, el sur, el oriente, el occidente, porque toda la tierra que ves la daré a ti y a tu descendencia para siempre. Entonces, el nombre de Lot es bien interesante porque significa una cubierta, como un velo. Eso es lo que significa el nombre de Lot. Yo sé que hay muchos predicadores que utilizan a Lot como si fuera una carga. Pero tú puedes llevar una carga y estar avanzando y estar caminando, aunque te va a costar más trabajo. Pero en el caso de Abraham, Lot, el nombre de Lot significa es un velo, un atraso que no le permitía ver la promesa de Dios. Eso es lo que significa literalmente el nombre de Lot. Entonces, cuando Lot es retirado de Abraham, entonces ese velo es quitado. Entonces Abraham ahora puede una vez más enfocarse en el llamado que Dios le había hecho a él. Por eso hoy en día yo declaro en el nombre de Cristo Jesús que muchos de ustedes, ese velo va a ser quitado, esa carga va a ser quitada, esa persona que te está trayendo atraso va a ser removida de tu vida para que tú cumplas y llegues al propósito de Dios que Dios ha designado para ti en el nombre de Cristo. No puedes seguir viviendo en atrasos, no puedes seguir viviendo en esa condición, porque no es el propósito de Dios para tu vida. Amén. Entonces ahora Abraham puede mirar, puede ver, mientras nosotros tengamos esos Lot en nuestra vida, que Dios no te dijo que hicieras pacto con esa gente, con esas amistades, por más buena gente que sean. Ellos van a ser como una sombra para ti, porque eso es lo que hace un velo que te cubre, es como una sombra que te va a impedir a llegar a donde Dios te quiere llevar, como dije anteriormente. Y esto es bien difícil en la vida de nosotros, porque cuando tú tienes una amistad de mucho tiempo, te da pena, te da tristeza de empezar a alejarte de esa persona. Pero si esa persona te está causando un retraso, tú tienes que unirte con gente que te añadan, no que te quiten. Inclusive hay familias que a veces uno tiene que hasta separarse porque nos traen retrasos a nosotros. Y esto es una carrera individual, iglesia. Esto es una carrera individual. Entonces, yo no sé si tú puedes reconocer esos lots en tu vida. Quizás tú dices, a lo mejor no es una amistad, ¿verdad? A lo mejor no es una amistad. Pero quizás puede ser hasta una relación en que te metiste en esa relación y no fue aprobada por Dios. Puede ser un trabajo también que Dios no abrió esa puerta y tú quisiste ese trabajo. Entonces, ¿qué pasa? Que en ese trabajo ahora te pasas trabajando overtime, ahora no te da tiempo ni para orar, no te da tiempo para compartir con tu familia y mucho menos para tener un tiempo de intimidad con Dios. ¿Tú realmente crees que ese trabajo te lo dio Dios? ¿Que esa puerta fue abierta por parte de Dios? No.
No, porque Dios no comparte su gloria con nadie. Y si hay algo, si hay un trabajo que te está quitando el tiempo de Dios, esa puerta no fue de Dios. Acuérdate que el enemigo es experto en imitar, en tratar de decir que mira la bendición, mira qué tremenda oportunidad. Por eso nosotros tenemos que orar y pedir la aprobación de Dios en las cosas que nosotros hacemos y así nos vamos a evitar muchos tropiezos y muchos atrasos en nuestra vida y muchos problemas también en nuestra vida. Porque a veces nos metemos y entramos por esas puertas que no eran de Dios y después estamos clamando y reclamándole a Dios, rogándole, quítame, sácame de este lugar, cuando fuiste tú, por tu imprudencia, por tu falta de madurez, por tu rebeldía y desobediencia, que entraste por ahí y no quisiste escuchar el consejo de parte de Dios y luego vienen las consecuencias. Dios te quiere restaurar, Dios te quiere levantar. Eso es una verdad y Dios lo hace, pero hay consecuencias de nuestras decisiones que nosotros vamos a tener que lidiar con ellas. Entonces, pero también hay retrasos que son producidos por el enemigo. ¿Okay? Vimos el retraso o los atrasos que son procesos de parte de Dios, los atrasos o retrasos que son causados por el hombre o los retrasos que son producidos por el enemigo, porque también el enemigo lo ve. Y más adelante voy a estar hablando sobre eso. Entonces, déjame hablarte entonces un poquito sobre algunos retrasos en la Biblia. En esta ocasión, con una palabra profética que le dieron al mismo Abraham. Cuando Abraham tenía 75 años, Dios le dijo a él que haría de él una gran nación. Eso está en Génesis capítulo 15. Pero también le dijo que cuando le diera esa gran nación, le dice, ten por ciento que tus descendientes serán extranjeros en una tierra que no es suya, donde serán esclavizados y oprimidos 400 años. Esa fue la palabra profética. Tú vas a ser Abraham, padre de multitudes. Dios le cambió el nombre de Abraham a Abraham, con la letra H, porque la letra H en el abecedario judío significa multitud. La letra H. Entonces, vemos, sin embargo, en Éxodos 12:40, que indica que el tiempo de Israel que estuvo cautivo en Egipto fue de 430 años. Entonces, ahí hubo 30 años de retraso en la vida de Israel. Entonces, ¿por qué hay esa diferencia? ¿Será que Dios se equivocó? Que dijo 400 años a Abraham y después en Éxodo vemos cuando va Moisés a libertar al pueblo, pasaron 430 años, pasaron 30 años más en la esclavitud. Cuando en la palabra vemos que hay promesas exactas que Dios cumplió, como por ejemplo cuando Dios le habló a Saraí, que después su nombre también fue cambiado a Sara y también tiene la letra H, porque Saraí no podía tener hijo, pero Sara sí, amén. Pero cuando Dios le dijo a Saraí que al próximo año ella tendría un hijo, ustedes conocen la historia, que es cuando ella se ríe y todo eso, al otro año exactamente se cumplió esa promesa. Sara quedó embarazada de Isaac. Y así ha habido otras promesas en la Biblia que Dios ha cumplido exactamente en el tiempo. En el caso también del pueblo cuando fueron llevados cautivos por los babilonios, Dios le dio la palabra profética al profeta Jeremías que iban a ser cautivos por 70 años. Y ya después de los 70 años, cuando viene el rey Ciro, los de los persas, esa palabra se cumplió exactamente a los 70 años. Esa palabra, el pueblo fue libre. Se cumplió exactamente ese tiempo. Entonces, si Dios nunca falla, porque la Biblia nos describe a él que en él no hay mudanza ni sombra de variación, sin embargo, hubo esos 30 años que fueron extendidos de esclavitud. Hay personas que están viviendo tiempo de esclavitud que hace tiempo no deben de estar viviendo en esas vidas. Hace tiempo que Dios declaró la palabra sobre tu vida, pero estás viviendo tiempos extras que no te correspondieron estar en esa condición. Entonces, este retraso que tuvo el pueblo de Israel está en el llamado de Moisés.
Este retraso lo había ocasionado el mismo pueblo. Hay promesas que Dios la ha establecido para un tiempo determinado, pero el hombre también tiene que hacer su parte para ver el cumplimiento de esa promesa. En Hechos 7:34, en todo capítulo de 7 de Hechos, que es cuando Esteban es apedreado, todo lo que acontece con el libro, con el apóstol Esteban, él está contando toda la historia del pueblo de Israel. Entonces, en el libro de Hechos, en el capítulo 7:34, cuando Dios se le presenta a Moisés en la zarza ardiente, él le dice: ciertamente he visto la opresión de mi pueblo. ¿Cómo que no había visto la opresión del pueblo, verdad? Desde el primer día de esos 400 años, Dios había visto la opresión que los egipcios le estaban haciendo a los israelitas, que lo estaban oprimiendo. Dios había visto la opresión, pero luego dice: y he oído sus gemidos y he descendido para librarlos. Ahora ven ahora y te enviaré a Egipto. Entonces, la razón por la cual el pueblo de Egipto, de Israel, tuvo esos 30 años extras, fue porque ellos no habían clamado a Dios. Y como ellos no habían clamado a Dios, esa promesa, ellos debieron ya a los 400 años, debieron haber clamado: Padre, ya se cumplieron, ya pasaron todas estas generaciones, es tiempo que tu mano poderosa nos libre. Pero no había nadie que estaba clamando por esa promesa. Por eso ellos se quedaron esos 30 años más. Pero cuando el pueblo clamó, entonces Dios levantó al libertador Moisés para libertar al pueblo. Entonces, ¿qué sucede? En Hechos 7:17 dice la palabra: pero cuando se acercaba el tiempo de la promesa, porque Dios sabía su promesa, que Dios había jurado a Abraham, o sea que los iba a libertar de esos 400 años, el pueblo creció y se multiplicó en Egipto. Y en ese tiempo fue que la gente dejó de clamar, no clamó. Entonces, nace Moisés y entonces surge lo del edicto, ¿verdad? Que tenían que morir todos los niños varones para el pueblo de Israel cuando estaban viviendo en Egipto. Nace Moisés, se cría en la casa del faraón con lo mejor, ¿verdad? Se cría ahí con la hija del faraón. Entonces, ¿ahora qué sucede? Ahora no solamente están 30 años atrasados el pueblo de Israel. Ahora Dios le mandó entonces el que lo iba a libertar. ¿Ok? Entonces, ahora Moisés viene y tiene un retraso. Que ahora se retrasa la cosa, ¿verdad? Dice en Hechos 7:23, pero cuando iba a cumplir la edad de 40 años, Moisés sintió en su corazón el deseo de visitar a sus hermanos, los hijos de Israel. En el versículo 24 dice: y al ver que uno de ellos era tratado injustamente, lo defendió y vengó al oprimido matando al egipcio. Y el 25 dice: pensaba que sus hermanos entendían que Dios les estaba dando libertador por medio de él, pero ellos no entendieron. Y esto es clave aquí, porque Moisés, en esos 40 años que estuvo ahí como parte de la clase social del faraón, en esos 40 años, él sabía que era el libertador para el pueblo de Israel, porque lo dice aquí la palabra. Él dice: pensaba que sus hermanos entendían que Dios le había dado un libertador por medio de él. Lo que no había entendido Moisés era que no iba a ser de esa manera. No iba a ser con la espada de él, a su forma, a su fuerza. Esto iba a ser con el brazo poderoso de Dios. ¿Para qué? Para que Dios manifestara su gloria. Entonces, eso no lo entendió Moisés. Entonces, Moisés utilizó la fuerza y mató a este egipcio. Entonces, ¿qué sucede? Más adelante en el versículo 26 dice: al día siguiente se les presentó cuando dos de ellos reñían, o sea, dos israelitas estaban peleando, y viene Moisés a poner paz entre ellos. Y estos hombres, los israelitas, le dicen, ¿quién te ha puesto por gobernante y juez por nosotros? ¿Acaso quieres matarme como mataste ayer al egipcio? Y al oír estas palabras, Moisés huyó y se convirtió en extranjero en la tierra de
Midian. Entonces, ¿qué sucede? Que ahora Dios mandó el libertador porque el pueblo estaba clamando. Pero el pueblo no lo había recibido porque Moisés lo hizo en el tiempo que no era el momento correcto. Y ni a la manera correcta, porque no, la gloria no era para Moisés, la gloria era para Dios. Entonces, ¿qué sucede? Ahora viene un retraso, ahora Moisés huyó y ahora Moisés está que 40 años en el desierto. ¿Ok? Ahora pasaron 40 años. Después de tener todo Moisés en la casa del faraón, ¿tú no crees que Moisés haya pensado que él tuvo un retraso en su vida? Después que tenía todo lo mejor y ahora encontrarse en el desierto lleno de polvo, que está sucio, ahí detrás de las ovejas, lo que él estaba haciendo, porque estaba lidiando con el rebaño de su suegro Yetro. Pero ¿qué sucede? Aunque pareciera un retraso para Moisés, lo que estaba haciendo Dios es que estaba preparando su corazón, porque era el proceso donde Dios metió a Moisés para que cuando él realmente pasara ese proceso ya estuviera listo para ser lanzado realmente y presentarse delante del faraón. Pero tenía que él que pasar por ese proceso. Amén. Entonces hay retrasos que van a pasar en tu vida, que son provocados por Dios, como dije anteriormente, y es porque Dios te está preparando para lanzarte para algo nuevo. Yo lo creo así en mi vida, porque yo también he pasado procesos que yo he pensado y decía, wow, ahora me siento que estoy atrasada. En lugar de dar para adelante, siento como que doy un paso para adelante y doy como 3 para atrás, y me he sentido así. Pero a través de esta palabra el Señor ministraba a mi espíritu de que no es un retraso para mi vida, es un proceso que Dios está permitiendo en mi vida para lanzarme a lo nuevo que Dios tiene para mí, porque Dios ha declarado palabra a mi vida, que yo creo en esa palabra y yo quiero caminar en esa palabra. Yo no quiero los retrasos provocados por mí misma, puede ser por mi desobediencia, puede ser hasta por falta de fe, que yo pueda producir esos retrasos. Yo no quiero eso en mi vida. Yo quiero moverme, lanzarme en el tiempo de Dios, hacer lo que Dios me ha mandado hacer, sin temor a equivocarme, sabiendo que Dios ha prometido estar conmigo. Y lo mismo contigo. Dios te está pasando por este proceso para lanzarte a lo nuevo, pero tú tienes que caminar, tú tienes que creer, tú tienes que remover todo aquello que te está retrasando en tu vida. Tú tienes que identificar ¿qué es lo que me está impidiendo? Identifica esos lots, identifica esas sombras que te tienen paralizada, que no te permite moverte a donde Dios te quiere mover. Entonces Dios permitió ese retraso de Moisés y entró en ese proceso de 40 años. Mira, no fueron 4 días, no fueron 3 semanas, no fueron 2 años, fueron 40 años más que estuvo Moisés en el desierto. A los 80 años fue que él vino a presentarse delante del faraón. Eso es tremendo. Lo que uno puede pensar, wow, ya tengo esta edad y todavía yo no he hecho casi nada con mi vida. Pero para Dios un día es como 1000 años, 1000 años como un día. Así que no nos preocupemos por la edad, porque en la medida que Dios te lance, Dios te va a dar las fuerzas para tú hacer lo que tú tengas que hacer. Pero no te en retraso. No, los retrasos no te van a dar fuerzas. Tienes que meterte en el mover de Dios, en el ahora de Dios, porque Dios es un Dios del ahora, es un Dios del presente. Dios está haciendo cosas ahora. Entonces, ¿qué sucede? Que viene Moisés y tiene el encuentro con la zarza ardiente. Ahí entramos otra vez en ese versículo. Está en la zarza ardiente. Moisés conocía de fuegos diferentes, porque acuérdense que en el tiempo de con los egipcios, practicaban hechicería, la magia y todo eso, y él veía esos fuegos extraños, pero este fuego que Moisés estaba viendo era diferente. Él llevaba 40 años ahí en el desierto, y los fuegos en el desierto son bien comunes por el sol, y si está seco, pues se producen esos fuegos. Pero esta zarza no se consumía, era algo diferente. Entonces, ese clamor que el pueblo hizo, que descendiera Dios y se presentara a Moisés. Fue el clamor del pueblo que hizo que Dios descendiera y se le presentara a Moisés. Y vemos otra vez que dice, ciertamente he visto la opresión de mi pueblo
He oído sus gemidos y he descendido para librarlo. Y como dije, Dios había visto la opresión desde el primer día. Lo que estaba esperando es que alguien le creyera y que alguien clamara a él. Entonces vemos ahora que en el libro de Éxodo 2:23, cuando el pueblo clamó, después de haber pasado los 400 años, dice: aconteció que después de muchos días murió el rey de Egipto, y los hijos de Israel gemían a causa de la servidumbre, y clamaron, y subió a Dios el clamor de ellos con motivo de su servidumbre. Y oyó Dios el gemido de ellos, y se acordó de su pacto. ¿De quién? De Abraham, de Isaac y de Jacob. ¿Por qué de Abraham? ¿Por qué menciona a Isaac y por qué menciona a Jacob? Porque Dios es un Dios de generaciones. Lo que no vio Abraham, lo iba a ver Isaac, y lo que no lo iba a ver Isaac, lo iba a ver Jacob. Dios es un Dios de generaciones. Y dice que miró Dios a los hijos de Israel y los reconoció Dios. Si tú quieres que Dios obre en tu vida, si tú quieres que Dios descienda en tu casa, en tu situación, lo que tienes que hacer es clamar. Como dice el libro de Jeremías, ¿verdad? Clama a mí y yo te responderé. Tú tienes que activar esa promesa hasta que Dios descienda. No permitas que esos retrasos, como he dicho anteriormente, impidan que Dios descienda en la vida de los tuyos, en la vida de tu situación, en lo que sea que estés atravesando en este momento. Clama para que Dios descienda. Clama hasta ver la promesa de Dios cumplirse en tu vida, porque eso es lo que le pasa a muchas personas, que claman y se cansan de clamar. Y viene entonces el enemigo, como le pasó a Jairo, cuando le decía: no, ya deja al maestro, ya no hay nada más que hacer. Cuando tú dejas de clamar es cuando el enemigo empieza a decirte eso. Nah, ya, ¿para qué vas a clamar? ¿Para qué vas a seguir orando? No, tú sigue clamando que la voluntad de Dios se cumpla en tu vida. Hay cosas que nosotros tenemos que clamar para que se puedan cumplir. Porque muchas personas dicen, y Dios me dijo que hiciera, Dios me dijo. Pero ¿cuándo tú me vas a decir, sí, Dios me dijo y yo estoy viviendo lo que Dios me dijo? Estoy viviendo el cumplimiento de esa palabra. Porque mucha gente te puede decir, sí, Dios me dijo que yo iba a hacer esto, Dios me dijo que yo iba para las naciones, Dios me dijo que yo iba a ser pastor, Dios me dijo que bla, 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 bla. Pero, ¿cuándo vas a decir, Dios dijo y yo estoy caminando en esa promesa? ¿Por qué? Porque estás retrasado, porque hay algo que está impidiendo que Dios descienda en tu vida. Pero lo que Dios promete, claro, hay condiciones. Y los años siguen pasando y tú sigues viviendo en vidas en atrasos, y después lo único que dice es, es que esto fue lo que me tocó a vivir. Las excusas. No. Dios no te mandó a vivir una vida mediocre, una vida sin esperanza, una vida sin fe, no. El sacrificio de Cristo costó tanto en la cruz del Calvario, que cuando tú entiendas ese sacrificio que Cristo hizo en la cruz, tú vas a poder mirarte y decir, no, eso costó mucho para yo estar en esta condición. Eso costó mucho para yo permitir estos atrasos en mi vida y no llegar a la plenitud donde Dios quiere que yo me encuentre. Dios mismo le dijo en 2 de Crónicas 7:14, muchos se lo saben de memoria. Dice, si se humillare mi pueblo, ¿verdad?, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces, hay una condición, ¿verdad? Entonces yo iré desde los cielos, que eso es lo que le pasaba al pueblo de Israel, que no se había humillado el pueblo de Israel, que no estaban clamando, que no estaban buscando su rostro, pero en cuanto eso aconteció, dice la palabra, entonces yo iré desde los cielos, y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Yo no sé lo que Dios te ha prometido. Quizás te prometió algo en el 2000 y estamos en el 2019 y todavía no se cumple. Tienes que pensar qué cosas están en atraso en tu vida. Y si eres tú que estás provocando ese atraso. Porque déjame decirte que los atrasos o retrasos producidos por uno mismo, esos te producen estancamiento. Pero los atrasos, ¿verdad? Vamos a decir, los procesos, ese retraso de Dios
no te producen estancamiento, te producen un crecimiento, ¿ok? Te hacen crecer para que tú te muevas hacia adelante, no te estancan, no te dejan ahí. Cuando la palabra dice, estás quieto y reconocer que yo soy Dios, esa quietud no es que tú estés de brazos cruzados y no estés haciendo nada. Es un tiempo para buscar a Dios, buscar su propósito, buscar el diseño de Dios para con tu vida. No es para que tú te quedes sin hacer nada. Amén. Esos procesos de Dios es para crecimiento, es para que tú te muevas, para crear un fundamento, para cuando vengan las situaciones, no te muevas, que te puedas sacudir, pero no te caes, que vas a ser como la palmera, que aunque te empujen con violencia, no te vas a caer, porque Dios ha creado un fundamento en ti. Pero la gente que está en atraso, es que ni tan siquiera van a hacer nada, porque son gente que ni tan siquiera le importa iniciar lo que Dios le ha dicho que tienen que hacer. Y por eso vemos mucha gente en la iglesia sentada en la misma banca. Ya tú los confundes. Hay un predicador que dice eso. Ya tú no sabes si son hermanos o son bancas. Ya tú no ves la diferencia. Y es verdad. Y si tú los mueves de ahí, se enojan y después están hasta un mes sin venir a la iglesia. Gente que están en esos atrasos y le echan la culpa a la gente diciendo, no, es que nadie me llamó, es que a mí nadie me buscó. Y hay muchos que se han ido de la iglesia con esa excusa para estar atrasados en sus hogares, atados a otras cosas del mundo, y le echan la culpa a la iglesia, a los líderes. No, échatela a ti mismo, que tú no has creído la palabra y no has querido caminar en la palabra. Son dos cosas diferentes. Entonces, este pueblo sufrió 30 años porque no hubo quien clamase. No recibieron al libertador Moisés y se atrasó su proceso. Moisés, después de su encuentro con Dios, como dije, con su retraso, fue lanzado a esa misión poderosa que ahora iba a poder libertar al pueblo, no con sus fuerzas, sino, como dije, con la mano poderosa de Dios. Cuando nosotros vamos a ser lanzados a lo nuevo de Dios, no va a ser a nuestra manera ni a mi fuerza, va a ser a través del Espíritu Santo, porque Él es el que me va a respaldar, es el que me va a guiar, es el que me va a ayudar a hacer las cosas como Él quiere que yo las haga. Porque si tú lo vas a hacer en tu forma, en tu carne, a la primera que salga, como le pasó al pueblo de Israel, a la primera que le salió la primera oposición, las aguas amargas, empiezan entonces a maldecir, a renegar y a querer otra vez estar en el lugar donde estaban antes. Pero en este día yo creo que la persona que escuche este mensaje, yo creo que no va a querer estar más en atraso. Yo creo que va a poder empezar a meterse con el Señor y decir, Señor, ¿cuáles son las áreas de mi vida que están retrasadas? Muéstrame, perdóname si no he sido obediente, perdóname si no he escuchado tu voz, si he cerrado mis oídos, si no he querido hacerte caso. Perdóname, Padre, porque hay una palabra, hay algo que tú has depositado en mí que yo tengo que soltar para alguien más. Y yo estoy provocando el atraso de alguien más. En el nombre de Cristo Jesús, yo creo firmemente que la iglesia no va a estar caminando en retrasos ni en atrasos. El cristiano se tiene que levantar. Ya no es tiempo para estar viviendo en esos atrasos. Hay muchos maestros que ya deben de estar enseñando, como fue lo que leímos al principio. Dice, en realidad a estas alturas ya deberían de ser maestros. Y sin embargo necesitan a alguien que les vuelva a enseñar lo mismo. ¿Desde cuándo se le está diciendo haz esto? ¿Desde cuándo se te está enseñando? Gente que llevan años estudiando en los institutos bíblicos, pero después tú les pides, ¿se necesita ayuda en algo? No estoy listo. No, necesito estar más listo. No, ya estás listo. Nunca vas a estar 100% perfecto. Dios no está buscando la perfección. Dios está buscando la obediencia. Eso es lo que Dios está buscando. Ninguno de nosotros somos perfectos y vamos a fallar. Pero Dios lo que quiere es un corazón
obediente. Es lo que está buscando el Señor, un corazón obediente. Bendito sea el nombre del Señor. Es como en el caso de Daniel. En el caso de Daniel, en la profecía de Daniel, en el libro 9 del capítulo de Daniel, allí Daniel se encontró con la profecía de Jeremías, cuando Jeremías había dicho que eran 70 años que el pueblo iba a estar, de Judá, iba a estar cautivo por los babilonios. Entonces se encuentra eso Daniel, y Daniel entonces en el capítulo 10 se encuentra un Daniel orando e intercediendo para que esa promesa, esa profecía se cumplieran, porque ya estaba pasando los 70 años, ya iban a empezar en un retraso. Entonces, ¿qué sucede? Dice la palabra del Señor que cuando viene el ángel, en el capítulo 10 de Daniel, dice, el ángel le dice, desde el primer día fuiste escuchado, pero no fue hasta el 21 día que no se manifestó. Quiere decir que hubo un retraso en el cielo. Entonces, este retraso, que es el tercer retraso, es provocado por el enemigo. Como dije anteriormente, los retrasos producidos por Dios que producen gloria, que son procesos, los retrasos que produce el hombre, que son estancamiento y puede hacer que la promesa se muera, el efecto sea que la promesa se puede morir, y el tercer retraso o atraso que son producidos en el ámbito espiritual por el enemigo. Y este es en el caso de Daniel. Hubo un retraso en los cielos, un atraso en los cielos. Entonces dice, el diablo quiere que tú vivas un atraso, y lo único que va a impedir eso va a ser la oración persistente. Como dije anteriormente, tenemos que persistir. Dice, después el ángel vino a hablar con Daniel y dice que tuvo que regresar y seguir en la guerra. Dice, ¿sabes por qué he venido a ti? Daniel 20. Pues ahora tengo que volver para pelear contra el príncipe de Persia, y al terminar con él, el príncipe de Grecia vendrá. Por eso, pero yo te declararé lo que está escrito en el libro de la verdad, y ninguno me ayuda contra ellos, sino Miguel, vuestro príncipe. Entonces la profecía de Jeremías de años atrás, Daniel tomó esa responsabilidad, y Daniel no perdió tiempo. Porque si Daniel se hubiese retrasado, entonces, ¿qué pasaba? El pueblo iba a estar más de 70 años también en ese cautiverio. Pero Daniel entendió la profecía y empezó a clamar por esa profecía. Y dice la palabra que en el primer día su oración fue escuchada, pero hubo una guerra en los aires. Así que desde el primer día que tú comiences a clamar, tú tienes que entender que puede ser que haya una guerra espiritual que esté impidiendo que tú recibas lo que Dios te ha prometido. Por eso tú tienes que seguir clamando, porque hay una guerra espiritual, hay una guerra que está existiendo, que es real. Amén. Entonces puede haber retrasos en tus hijos, puede haber retrasos en tu familia, pero puede ser que haya una guerra espiritual que esté impidiendo eso, pero tú sigue peleando, tú sigue intercediendo, únete con el ejército de Dios y hay victoria, porque ya Dios nos ha llamado más que vencedores. En el nombre de Cristo, nosotros lo que tenemos que hacer es que se manifieste esa victoria en nuestras vidas. Eso es lo que el diablo no quiere, que se manifieste esa verdad en nuestras vidas. Amén. Entonces, Dios quiere acelerarte para este presente. Pero no le pidas a Dios que guíe tus pasos si tú no estás dispuesto a mover los pies. Si tú no estás dispuesto a entrar en lo nuevo de Dios y quieres quedarte ahí en lo atrasado, pues no critiques entonces aquellos que se están moviendo, aquellos que están creyendo en lo nuevo de Dios. No seas un estorbo. Muévete y deja que los demás sigan hacia adelante. Esa es tu decisión. Si tu decisión es quedarte retrasado y atrasado, esa es tu decisión. Si tú no te quieres mover a lo nuevo que Dios quiere hacer contigo, esa es tu decisión. Dios no se va a meter con tu libre albedrío.
Dios quiere prosperarte, Dios quiere que tú sigas hacia adelante, pero tú tienes que tomar una decisión. Amén. Hay personas como por ejemplo Pedro, después que Cristo ascendió, a Pedro se fue a pescar. Él se fue a pescar. Y él retrasó su ministerio porque en vez de seguir predicando la palabra, él se fue a pescar. Y cuando tú provocas los retrasos, las cosas que tú hacías antes ya no te van a funcionar. Ya no van a funcionar. Porque dice la palabra que Pedro estuvo pescando toda la noche y no pescaba nada. Porque es que Dios no lo mandó a pescar. Él no lo mandó a pescar. Eso está en Juan 21:6. Y muchos están pescando, muchos están haciendo lo fácil, lo acostumbrado, la rutina, de aquí no me muevas. Pero puede ser que estás haciendo cosas que Dios no te ha mandado a hacer. ¿Cuántos deben de estar ya predicando? ¿Cuántos deben de estar yendo orando por los enfermos? Dios le ha dado el don de sanidad y no sanan ni el perro de la casa. Gente que no quieren orar por alguien. ¿A qué le tienen miedo? Tienes que ejercer el llamado que Dios ha puesto en ti. Remueve todos esos obstáculos, todos esos retrasos en tu vida y comienza a establecer el reino de Dios aquí en la tierra. Fíjate que un retraso o un atraso ministerial, porque acuérdate que los atrasos, vuelvo y te recuerdo que los atrasos es cuando tú ni tan siquiera has iniciado a hacer nada. Los retrasos es que ya tú iniciaste, pero hay algo que te detuvo. Hay algo que tú permitiste que se detuviera en el camino. Pero un atraso ministerial puede afectar de no ver la gloria de Dios tú y otra persona más. Porque como dije, o estás atrasado o retrasado y estás llegando tarde a la vida de alguien más. Quizás Dios te ha mandado a que tú ministres a una familia. Dios te ha mandado a que vayas y ores por aquella persona. Y tú no sabes si esa oración era lo que iba a ayudar a esa persona a que no se quitara la vida. O que no fuera a matar a otra persona. O que o iba a tomar una decisión de un divorcio, de una separación. O de unirse con alguien que no era la persona que Dios tenía para esa persona. Porque en ti Dios había puesto esa palabra. Y tú la retuviste, la retrasaste, no la diste. Entonces, un retraso o un atraso ministerial, tú puedes estar llegando tarde a una vida de alguien más. Por eso Dios quiere ponerte en el camino. La buena obra que Dios ha comenzado en nosotros, iglesia, Él la va a perfeccionar, Él la va a terminar. Pero va a depender también de mi actitud. De cómo yo tomo lo que Dios me ha puesto en mis manos. ¿Qué yo voy a hacer con lo que Dios ha puesto en mis manos? ¿Voy a guardar ese talento? ¿Lo voy a esconder? ¿O lo voy a multiplicar? ¿Lo voy a exhibir? No podemos ser, ¿verdad?, como Jonás. Jonás tenía que dar una palabra al pueblo de Nínive. Y fíjate que era una palabra de juicio. Porque iban a ser destruidos si ellos no se arrepentían. Y Jonás, dice la Biblia, usted lo puede leer en el libro de Jonás, que él hasta pagó para estar lejos de la presencia de Dios. Fíjate qué tremendo. Él pagó para estar lejos de la presencia del Señor. Quizás, ¿y qué hizo Dios? ¿Verdad? Dios levantó un pez. Dios persiguió a Jonás. Él pudo haberse buscado a otro. Él debió haber dejado a Jonás allá en la barca y a lo mejor se salvaban todos los demás pescadores que estaban ahí y Jonás era el único que se ahogara. No sé. Pero Dios no es así. Dios le dijo a Jonás, eres tú a quien yo quiero que lo hagas. Eres tú, porque Dios estaba bregando con el orgullo de Jonás. Con esa falta de perdón. Porque vemos que cuando Dios manda el pez y Jonás se arrepiente y va y cumple y dice la palabra al pueblo de Nínive, el pueblo de Nínive recibió la palabra y se arrepintieron, hicieron ayuno, se arrepintieron y Dios
no trajo el mal que dijo que iba a hacer. ¿Y qué pasó con Jonás? Si ustedes leen el libro de Jonás, ese libro termina Jonás enojado con Dios. Estaba enojado. Se enojó tanto Jonás de que Dios tuviera misericordia por el pueblo de Nínive. Y Jonás quería retrasar eso al pueblo, que el pueblo no recibiera eso. Así que nosotros no debemos de producir retrasos a nadie más por nuestra desobediencia. Tú cargas con una palabra de Dios. ¿Y de qué vale de que tú cargues con esa palabra de Dios si tú no la vas a depositar en otro? Estás retrasado, estás atrasado tú y retrasando a otro. ¿Qué? Tú tienes una asignación que hacer. Procura que el atraso o el retraso que haya en tu vida sea por el proceso de Dios, porque esos son los que te hacen crecer, esos son los que crean el fundamento, esos son los que te lanzan para lo nuevo de Dios. Pero los retrasos o los atrasos provocados por uno mismo, acuérdate que eso trae estancamiento a tu vida, y Dios no quiere que tú estés estancado. Quien quiere que estés estancado es el enemigo. Ese es el que quiere que tú estés estancado y que te encuentres en esa condición, que no estés haciendo nada para el reino de los cielos, porque Él sabe lo que Dios ha depositado en ti. Dios lo sabe. Entonces te pregunto, ¿estás atrasado o estás retrasado? Así que vamos a orar en esta hora. Yo espero que esta palabra sea de bendición para tu vida. Que tú puedas compartirla con otros más, porque yo sé que el deseo de Dios es que nosotros estemos viviendo en la hora de Dios. Que todo aquello que el enemigo, como dice la palabra en el libro de Joel, dice, y os restituiré. Restituir significa compensar, devolver. Eso significa esa palabra. Dice, los años que comió la oruga, el saltón, el revoltón y la langosta. Así que quiere decir que si nosotros hemos estado viviendo en retrasos o en atrasos, Dios puede ponerte en el presente. Dios te trae en el presente. Eso Dios lo puede hacer, porque para Dios no hay nada imposible. Dios te quiere poner en un update, como uno diría. Quiere ponerte al día para que de hoy en adelante tú puedas cumplir con el llamado que Dios tiene para tu vida y no retrasarlo más. Porque Cristo viene pronto. Cristo viene pronto, iglesia. Así que pues vamos a orar, ¿verdad? Que todo atraso o retraso que haya en nuestra vida sea removido en el nombre de Cristo. Padre, doy gracias por tu palabra. Doy gracias, Señor, porque yo sé, Dios, que tú estás hablando a nuestras vidas en esta mañana. Y que cada persona que vaya a escuchar este mensaje, Señor, que pueda analizar, Señor, y ver si hay atrasos o retrasos en su vida. Que si son procesos tuyos, yo sé, Padre, que todo proceso tuyo va a causar un mayor peso de gloria para que tu nombre sea glorificado. Pero si son atrasos o retrasos provocados por nosotros, por el hombre, te pedimos perdón, Padre, y que seas tú removiendo en el nombre de Cristo Jesús todo aquello, Padre, que está impidiendo que la iglesia camine en el propósito tuyo, Padre. Que tú, Señor, nos enfoques y que estemos realmente haciendo lo que tú nos has mandado hacer. Que cada parte del cuerpo de Cristo cumpla con su función dentro del cuerpo de Cristo. Te pido, Padre, que seas tú redarguyendo a la iglesia en general, Padre, a tu iglesia, Padre, y que hay lugares, Señor, donde hay cosas que están atrasadas, hay pastores que ya tienen que estar, que deben de estar pastoreando, hay evangelistas que ya deben de estar evangelizando, hay gente, Padre, que apóstoles, maestros, Señor, tus ministerios que están estancados, Señor, en una silla, porque no se han atrevido a creerte y a tomar esa palabra y a caminar en ella. Te pido, Padre, que todo atraso y retraso que haya en el cuerpo de Cristo, en el nombre de Jesús, sea removido, Padre. De la misma manera, Jehová, que tú enviaste al ángel Miguel y a Gabriel a pelear en los aires. Padre, en esta hora yo te pido, Dios, que seas tú peleando, Señor, Padre, en este tiempo.
para que toda oposición, que todo atraso, Señor amado, que esté impidiendo que la iglesia de Cristo se levante y que camine en los diseños tuyos, Señor Padre, sean removidos en esta hora, Dios. Te pido, Espíritu Santo, que seas tú trayendo convicción en la vida de cada persona que ve este video, Padre, y que ellos puedan pensar y analizar en qué áreas están atrasados, en qué áreas están retrasados sus vidas, y que hay otras personas que están esperando a que ellos se levanten. Padre, que ellos tomen su llamado en serio, Señor. Te pido, Espíritu Santo, en este tiempo, que la gloria tuya, Señor, como dice tu palabra, tu obra, Señor, postera será mayor que la primera. Espíritu Santo, te doy gloria a ti, Señor, en este tiempo, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Si tú no tienes un lugar donde congregarte, nosotros estamos en nuestra iglesia, una vez más, Oasis Centro Cristiano. Estamos aquí en la ciudad de Mesa, en el 1316 de la sur de la Longmore. Tenemos nuestros servicios los miércoles y a las 7:30 de la noche. Los viernes tenemos oración a las 7 y los domingos tenemos servicios de celebración a las 11 de la mañana. Así que te esperamos, comparte este video y ya no vivas más en atrasos ni en retrasos. En el nombre de Cristo Jesús te bendigo. Hasta la próxima.